Paz de Cristo. Entonces, hermanas, es un placer estar con ustedes, es un placer saludarlas. No les diría nada más que me siento en casa porque estoy en casa. Así que el día de hoy vamos a tomar esta palabra en esta noche. Yo sé que Dios, allí en el lugar en el que tú estás, ahí en tu casa, en la sala, en tu habitación, en donde quiera, si vas en tu automóvil, donde quiera que tú estés, el Señor va a hablar a tu corazón. Esta palabra yo la he leído muchas veces. Si buscara una mujer favorita en la Biblia, una de mis favoritas sería Ana. Tal vez porque por muchos años, por 7 años me identifiqué con ella, porque un día de repente me dijeron, usted no va a poder tener hijos, busque a ver si usted puede, solamente un milagro. Cuando dijeron solamente un milagro, dije, bueno, esto ya está solucionado. Si solamente un milagro, pues al Dios que yo sirvo es un Dios de milagros. Y me identifiqué mucho con el texto cuando ella pide un hijo para Dios, y que Dios se lo dio. Una mujer estéril pidiendo un hijo. Y esto es algo muy importante, es algo poderoso, porque las mujeres generalmente no nos sentimos plenas hasta que somos madres. Porque una mujer que no puede tener hijos, a lo mejor podemos poner una pantalla y decir, no, yo estoy bien, no, las cosas están bien. Yo por mucho tiempo hasta de cierto modo me incomodaba que me dijeran, ¿y para cuándo el hijo? ¿Y cómo el hijo, hermana? ¿Y el hijo? Y en eso como que había esa inquietud en mí, y a veces me incomodaba y decía, pues me lo van a mantener, o ¿por qué? ¿Para qué tanto el hijo? Entonces había esa inquietud, y yo me identifiqué con Ana, porque cuando a mí me dieron la noticia ya médicamente y me dijeron no puede tener hijos, porque antes lo sospechaba, tanto lo sospechaba que no iba al médico para que no me dijera esa verdad. Entonces, pero yo recuerdo que un día yo también hice lo mismo que ella hizo. Yo clamé a Dios con todo mi corazón. Me derramé delante de Dios sabiendo que cualquier cosa que yo necesitara, yo la podía obtener de Dios. Entonces, esta mujer impactó mi corazón, el modo en que ella pide a Dios. Yo no vivía una situación como la de ella, pero esta mujer vivió una situación tremenda. Antes en el pueblo de Dios se permitía la bigamia, y esto generaba guerras en las familias. Imagínate, una esposa vivía en una habitación y la otra esposa vivía en la otra habitación, y los hijos de las dos mujeres convivían, y el esposo era el papá de todos. Pero la que sí tenía hijos, ella sentía en el derecho de maltratar a la que no lo tenía, puesto que vivían en Israel, y en Israel no poder tener hijos era una maldición. Una maldición en alguien era no tener hijos. Entonces, cuando una mujer no podía tener hijos, era considerada como una mujer que no era bien vista en el pueblo de Dios, porque la bendición de Dios eran los hijos. Entonces, si ella no tenía hijos, quería decir que ella no era bendecida por Dios, estaba olvidada por Dios. Entonces, esto viene hoy en día las mujeres están buscando todo lo contrario. ¿Cómo esterilizarse? ¿Cómo dejar de tener hijos? ¿Cómo quitarse? Ahorita el problema mundial ahorita es cómo echarse para afuera a los hijos. ¿Cómo ahora arreglo este problema? Porque ahora salir embarazada podría ser un problema para muchas. Entonces, es tan importante la historia de esta mujer. Pero lo que más me impacta es el corazón de esta mujer. Cuando ella no solo cansada de la situación que ella vivía con esta mujer que la irritaba, que esta Penina que iba y todos los días le decía, mira, ya viste a mi niño, ya viste a la otra niña que tengo, otra vez estoy embarazada, ¿cómo ves? Voy a volver a tener otro hijo. Entonces irritaba el corazón de Ana. Pero no solamente eso. Ella vivía una situación en que ella deseaba, anhelaba esa parte de decir, voy a abrazar a este niño, voy a tener el calor de un bebé, voy a sentir lo que es ser madre. Pero aparte, en el pueblo de Dios, los hijos generaban una bendición que venía después de ti.
Esa bendición de que cuando se enfrentaron a guerra había alguien que defendiera a la familia. Esa bendición de que cuando la familia necesitara algo iba a haber alguien allí de apoyo. Entonces los hijos eran cosa muy importante en el pueblo de Dios. Y empezaba a suceder algo en el corazón de Ana. Los dos anhelos que había en el corazón de Ana son importantes porque yo al principio creía que solamente Ana tenía un deseo, que era tener hijos. No, quiero tener un hijo. Porque en eso se enfoca a veces la gente cuando enseñan de Ana, solo en que Ana quería un hijo. Pero Ana tenía dos anhelos en el corazón de ella. El primer anhelo es que sí quería un hijo. Y cuando hace la oración de ella, tú puedes ver una oración poderosa porque dice, ahí en 1 Samuel capítulo 1, verso 1, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares saber la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella va delante de Dios y me impacta porque ella anhelaba la bendición de ser madre y no se detenía delante de Dios, pero buscaba la atención de Dios. Ana buscaba y le decía, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, si te dignares a verme. Ella se sentía abandonada de Dios, pero de algún modo en medio de su oración, en medio de su entrega, Ana decía, Dios, pon tus ojos sobre mí. El primer anhelo que yo tengo es que tus ojos sean puestos sobre mi vida, para que entonces, tú viendo mi aflicción, ya que te acuerdes de mí, porque Ana sentía que Dios la había olvidado, porque esa era la sintonía. Si no tenía hijos, Dios la había olvidado. Entonces, si te acordares de mí, si vieras mi aflicción, le dice. Pero el primer deseo de Ana era que los ojos de Dios se pusieran sobre ella. El primer deseo de Ana era capturar la atención de Dios. Yo no sé cuál sea el deseo tuyo, pero si tú estás deseando una bendición para ti, para tu casa como madre, lo primero que tenemos que hacer es capturar la atención de Dios y decir, oh Dios, si tus ojos se pusieran sobre mí, las cosas serían completamente diferentes. Dice, si te acordares de mí, no te olvidares de mí. Y luego es específica para pedir, porque a veces nosotros hasta para pedirle a Dios le damos mucha vuelta al asunto. Y dice ella, si te acordares de mí y me dieres un hijo varón. Se miraba hasta racista el asunto, o no sé, cosa de sexo. Y le dice ahí, yo quiero un hijo, pero quiero un varón, para saber que tú exactamente como yo te estoy pidiendo, tú me estás respondiendo. Le dice, si tú te dignares en mirarme y me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar. Y ella empieza a hablar en esa agonía con Dios. Yo sé que la maternidad, ella ni siquiera gozaba de la maternidad y ya había una aflicción en el corazón de ella. Yo sé que la maternidad trae aflicciones. Cuando desde pequeñitos nuestros hijos se enferman, cómo duele el corazón saber que tiene 39, 40 de fiebre. Y entonces la mamá empieza a entrar en aflicciones por el hijo desde que está pequeño. Y si le da tos, y si le da gripe, la mamá no duerme. Pero ya cuando están grandes, trae otras aflicciones más. Y si no está amando a Dios como debería, y si no se está portando como debería, y si está tomando el mal camino, entonces la mamá se vuelve a afligir. Entonces había un anhelo. Pero lo que más le importaba a Ana no solo era el hijo, sino el tipo de hijo que ella quería. Y aquí quiero hablarte a ti, madre, ¿qué tipo de hijos quieres tú? ¿Por qué serías capaz de derramar el corazón? Porque dice ella, yo no solamente quiero un hijo y no solo quiero que sea varón, yo quiero que sea dedicado a Dios. O ella quería un tipo de hijo que fueran y levantaran la gloria de Dios. Quería un tipo de hijo que fuera un prototipo de un siervo poderoso de Dios. Dice, ese que yo quiera, ese que tú me des, yo quiero que esté dedicado a ti. Y hay muchas madres que están sufriendo ahí porque no tienen el tipo de hijos como ellas quisieran.
Pero Ana no solamente pidió un hijo, dijo, yo quiero un hijo y ese hijo que sea varón, yo lo voy a dedicar. Y es tan poder, así en tan grande la fe que fluía del corazón de Ana, que Ana, cuando tiene su primera reacción de que Dios le responde por su hijo, porque Dios le responde inmediatamente, a Ana no le había importado que el mismo sacerdote la criticara en medio de su oración y le dijera, Anita, como que tú estás un poco borracha. No solamente el mismo sacerdote le había puesto como en duda de que fuera una mujer íntegra. A Ana no le importaba eso. A Ana lo que le importaba es que en medio de su clamor hubiera una respuesta. Pero cuando Dios le responde, a mí me impresiona lo que Ana dice. Dice, por este hijo oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo quiero hablarte a ti, querida hermana, que estás ahí. Oh, Dios no te va a dar otra cosa que no sea lo que tú estás pidiendo. Fíjate lo que dice Ana. Yo oraba por este hijo y Dios me dio lo que le pedí. Oh, yo recuerdo haber visto a mi madre orando. Siempre cuando nosotros estábamos pequeños, nos criamos en un pueblo y mi mamá nos decía, hablan correctamente, diríjanse así, aprendan esto, oh, exprésense bien, porque un día Dios nos va a llevar por todo el mundo, Dios nos va a llevar a las naciones, y ese poder de que lo que la mamá declaraba se cumple sobre nosotros, porque Dios, cuando una madre pide, le da lo que pide. Entonces yo te hago una pregunta, ¿qué tipo de hijos estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo sobre ellos? Yo recuerdo que ese día que el médico me dio ese diagnóstico, yo me fui a mi casa un poco destrozada, pero fui a la oración y vi que Dios había trabajado conmigo. Y antes de estar con mi esposo, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, cuando me des un hijo, dame un hijo que sea dotado, dame un hijo lleno de tu gloria, un niño que desde pequeño te busque, te ame, que se note que tu presencia está sobre su vida. Cuando mi niño tenía 10 meses, él ya empezaba a hablar. Cuando tenía 1 año, ese niño aprendía cosas increíblemente. A los 4 años mi hijo hablaba inglés. A los 5 años lo hablaba, lo escribía, lo leía. Y yo no sé inglés, ni el papá tampoco. Entonces empezamos a notar que el niño estaba dotado, que tenía inteligencia. Llegamos aquí a Colombia y me lo retrasaron un poquito en el colegio. Pero en cuanto lo conocieron, me dijeron, señora, su hijo lo tenemos que adelantar de grados. Es un niño que va adelante, es un niño que está bendecido, su mente es una mente poderosa. Entonces yo empecé a ver que en esa oración, que cuando yo le dije a Dios, Señor, si me vas a dar un hijo, dame un hijo que te sirva, un hijo con talentos, un hijo con esto, así, yo le empecé a pedir al Señor y le dije, si no me vas a dar eso, mejor no me des nada, le dije. Y a lo mejor suena como que yo quería inflar mi ego o algo, pero no, yo decía, Señor, ¿para qué traemos hijos si no van a dar gloria y honra a tu nombre? Y esto es lo que me impacta de Ana. Ana no solamente quería un hijo con ciertas cualidades, quería uno que fuera dedicado a Dios. Oh, qué impactante es esto. Fíjate lo que dice. Y en cuanto el Señor se lo entregó, ella hace una declaración. Y dice, por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. ¿Tú qué estás pidiendo, hermana? ¿Qué estás pidiendo para tus hijos? ¿Qué estás pidiendo para tu generación? Déjame decirte una cosa, no hay nada que tú puedas pedir que el Señor no pueda darte. Dice la palabra de Dios, yo tengo más cosas que darte que las que tu mente puedan caber para pedirme. No te alcanza la mente para pedirme tanto de lo que yo te quiero dar. Oh, madre, pero no pidas para ti, pide para tus hijos, pide para ellos, pide para que sean para la gloria de Dios. Pide para que tus hijos sean una amenaza para el enemigo. Oh, no nomás diga, Señor, salva a mi hijo. No, dile, Señor, trae a mi hijo y que cuando mi hijo esté aquí, él sea la simiente que aplaste la cabeza de Satanás. Eso es lo que el Señor quiere. No solamente quiere que tú le pidas el hijo, quiere que le pidas para qué, que con qué unción, con qué autoridad, con qué habilidades quieres que venga al reino. A lo mejor, ¿sabes por qué
qué tus hijos no se han bautizado? Porque no le has pedido un propósito en el reino para ellos. Ay, Señor, para que ya no me dé problemas. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que cuando tú se lo pidas, ese hijo sea el que va a hacer temblar el reino de las tinieblas. Oh, yo no sé si tú me estás escuchando. Dios no te va a dar más allá de tus anhelos. Ay, yo le estoy pidiendo a Dios, dice, que mi hijo venga para que ya no me dé dolores de cabeza. Si no te lo da ese, te lo va a dar otro. El Señor quiere. Fíjate lo que dijo cuando el Señor llamó a Pablo. Dijo, ¿sabes por qué he llamado a este peleonero peligroso y malviviente de Pablo? Porque le voy a enseñar, le dijo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre, porque instrumento escogido me es este para llevar mi palabra en medio de los gentiles, en medio de los judíos, en medio de los reyes. Oh, hermana, yo no sé qué estés pidiendo para tus hijos, pero pide hijos que sean de impacto a nivel que no te imagines tu mente. Dile, Señor, necesito que lleves a mis hijos más allá de lo que mi mente puede dar. A lo mejor yo quiero, ay, es que yo quiero que mi hijo sea abogado. Sí, pero que ese abogado Dios lo ponga en lugares de honor, que pueda cambiar las leyes, que pueda influir sobre poderosos, que pueda estar allá adelante. Oh, no hay cosa que tú puedas pedir que el Señor no pueda darte. Entonces Ana dice, yo recibí lo que le pedí, porque había una fe profunda en el corazón de Ana. Había una fe que primeramente la había impactado a ella y después iba a venir con una unción sobrenatural sobre Samuel. Entonces dice, yo por él oraba. Y Ana hace algo que traspasa las barreras de la espiritualidad. Fíjate lo que hace Ana. Dice, yo pues lo dedico también a Jehová. Dijo yo esta misma semana hablaba de Débora, y cuando una mujer dice yo, está hablando de su realidad, está hablando, porque en psicología se puede tratar el yo como mi realidad, el ello es la parte mala, carnal, mis deseos, y el super yo es mi parte divina, espiritual, lo elevado de mí, pero en lo espiritual sería mi parte animal, mi cuerpo carnal, mis deseos personales, y sería mi cuerpo espiritual lo que me lleva a conectarme con Dios. Pero agarro mis dos mundos y yo los pongo, y el yo es la esencia de mi alma. Y Ana dice yo una estéril que no podía dar hijos, la desdichada, yo la que no podía ser útil, yo la que le tuve que pedir misericordia a Dios, ahora yo sé lo que soy en el reino. Y dijo, no tiene que venir el Can a hacerlo, porque a lo mejor él ya tiene otros hijos y no le interesa. A lo mejor no le va a poner la atención que yo hice. Pero Ana se prepara, dice, y el Can le respondió, haz lo que te parezca. Porque muchos padres dicen, ya déjalo a tu hijo, que tiene, que haga lo que quiera. Le dijo, haz lo que parezca. Le dijo, pero déjalo hasta que lo destete, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y fíjate lo que hizo ella. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Es que esto es importante, hermana. El yo habla del interés que hay en ti por tus hijos. Habla de que yo quiero esto, dijo Ana, yo lo voy a dedicar a Dios. Y voy a traer los becerros, voy a traer el sacrificio, yo sola voy a hacer la fiesta de dedicación. Y el marido le dijo, yo no entiendo qué quieres, Ana, pero haz lo que quieras. Y dijo Ana, yo lo voy a dedicar al Señor. Y Ana va, porque sabes, era una mujer que entendía lo que ella era. El yo es entender tu realidad. Y Ana en repetidas ocasiones en su oración le dijo, si te acordares de tu sierva, y si vieres a tu sierva, y si pusieres tus ojos en tu sierva. Entonces Ana sabía que ella era una sierva de Dios. Y si tú eres una sierva de Dios, y si tú le estás sirviendo a Dios, tú sabes que hay poder como madre. Tú sabes que hay poder, que haya una autoridad que Dios te ha delegado. Entonces tú puedes hacer cosas en el reino. Tú puedes hacer cosas que trasciendan en el mundo espiritual. Ana fue y dijo, yo lo voy a dedicar. A lo mejor mi hijo no tiene nada que ver
chiquito, o a lo mejor mi hijo no entiende las cosas espirituales, pero yo sí las entiendo. Yo tengo ese interés espiritual de que sucedan las cosas. Yo no sé qué sea lo que tú quieres, hermana, para tus hijos, pero yo he soñado demasiado grande, porque yo sé que mi mente no llega a lo que Dios tiene para ellos. Entonces dice, yo lo dedicaré. ¿Y sabes qué hizo? No nomás cuando lo oró. Después, en cuanto nació, él fue y lo dedicó. Y esto es tan importante porque desde que le puso el nombre, Ana ya lo había dedicado. Dice, le puso por nombre Samuel. Y dijo, porque Dios me ha oído. Por cuanto se lo pedí a Dios y me oyó. Esto es tan importante porque Samuel significa Dios me escuchó o Dios escucha. Desde el nombre en que le había puesto a su hijo, entendía que el Dios que ella servía era un Dios que no estaba sordo, que oía el clamor de ella, que entendía más allá los pensamientos y las intenciones del corazón de Ana. Entonces dice, yo lo voy a dedicar. Yo recuerdo que anteriormente, en una ocasión me tocó trabajar con una mujer que quería entregarle su vida a Dios. Y ella siempre que quería entregarle su vida a Dios, ella sufría accidentes terribles en el que los carros eran pérdidas totales. Ella vivía muchas cosas. Y ella un día platicando conmigo, yo le dije, dime qué es lo que te ata para servir a Dios. ¿Qué es eso tan grande que no te permite servirle a Dios? Y me dijo, ¿sabes qué, hermana? Cuando yo era una bebé, mi madre me dedicó para Satanás. Y cada vez que yo busco servirle a Dios, no puedo. Hay algo que me detiene, hay algo que me ata, hay algo que me lleva atrás. Si los que le sirven al enemigo pueden dedicar sus hijos a un Dios que no es tan poderoso, imagínate los que le servimos al Rey de toda la gloria, al que está sentado en el trono, al que hace flotar la tierra sobre la nada. Si tú le dedicas tus hijos a Dios, no hay nadie que los pueda arrebatar de su mano, porque dice, los que son míos, dice el Señor, nadie los puede arrebatar de mi mano. Oh, nosotros necesitamos como madre ir al altar de Dios y decirle, te entrego mi hijo, lo dedico para ti. Y estas palabras que dice Ana son poderosas, dice, todos los días que viva será de Dios. Oh, no le dio ni un solo día de chance a Satanás. Dijo, todos los días que viva, mis hijos serán de Dios. Aunque tú veas cosas imposibles. Era imposible que Ana fuera madre. A lo mejor Satanás te ha hecho que es imposible que salgan del pecado. A lo mejor te ha hecho ver que son imposibles porque tienen un corazón duro. Pero sabes una cosa, tú ve al trono de la gracia. Eleva sacrificio delante de Dios. Ve, sacrifica alabanza, sacrifícalo delante de Dios y dile, lo dedico a Dios y será de Él todos los días de su vida. Oh, si tú haces esto, no va a haber nada que pueda detener la mano de Dios, porque los que son de Dios, oh, el Señor hace cosas poderosas con ellos. Dice, los ovejas que son de mi manada oyen mi voz. Si yo voy al altar de Dios y yo se lo entrego, ni las puertas del infierno van a poder detenerme, porque yo se lo dedico a Dios. ¿Sabes lo que significa dedicar? Es poner una persona bajo el servicio sagrado de un Dios, mediante un ritual, obsequiándolo para un uso. Tu madre, ve al altar de Dios y dile, Señor, te los dedico para que sean tus hijos, para que sean tus profetas, para que sean tus pastores, para que sean tus ministros, para que sean el terror de las naciones, como le dijeron a Pablo. Estos, con su predicación, dice, trastornan el mundo. Entonces, si nosotras como madres vamos y le decimos al Señor, yo te lo dedico todos los días, vamos al altar del Señor y decirle, no me importa las circunstancias que esté pasando, no me importa la realidad de Él, yo veo mi realidad de que yo soy hija de Dios, de que yo soy una sierva de Dios, y si yo soy hija de Dios, mi simiente es de Dios, la dedico a Dios todos los días de su vida, todos los días de su vida, todos los días de su vida, y así no hay cabida ni un solo día para el enemigo. Y cuando el enemigo venga, tendría que venir como Job y pedirle permiso a Dios para poder arrancarlos de su mano. Pero a veces es nuestra propia limitación la que no deja actuar el poder de Dios. Hermana, ay hermana, es que mi hijo, hermana, se está portando muy mal.
Oh, hermana, ve al altar de Dios y dedícaselo al Señor. Y dile, Señor, te lo entrego. Ana hace esto poderoso. Yo lo dedico a Dios. Dijo, yo no le voy a dar, ni le voy a preguntar si Él quiere. Dijo, yo se lo dedico a Dios, porque soy su madre, porque tengo autoridad espiritual, porque salió de mi vientre, y se lo dedico a Dios todos los días de su vida. Si tú hablas con autoridad las cosas de Dios, oh, el Señor abre las potencias de los cielos. Dice que cuando alguien declara, dice, las potencias de los cielos son conmovidas. Entonces esta mujer va y lo entrega. Y después de que lo entrega, adora a Dios, porque sabe que lo que ella ha entregado será una realidad. Y dice, ahí ella entregó y adoró a Dios, empezó a adorar a Dios. A lo mejor en ese tiempo, a mí me impresiona, porque aún el sacerdote Elí no sabía lo que era hablar en lengua. Y cuando Ana nomás movía su lengua y hablaba en lengua, hasta el mismo sacerdote se confundió. Pero Ana no estaba confundida, porque ella sabía lo que era una adoración excelente. Y dijo, si yo sé hacer esto, mi ADN espiritual va a estar sobre mis hijos. Entonces esto le tienen que servir todos los días. Yo lo voy a dedicar. A mí no me importa lo que Él quiera. Yo lo voy a dedicar. Porque si Él quiere el mundo, yo quiero la gloria para Él. Entonces ella va y lo dedica. Y dice, lo dedico todos los días. Y será de Jehová. Y sabes el impacto que tuvo esto que Ana hizo. Ana era una madre poderosa, que no le temblaba ir en contra del enemigo, que no le temblaba ir en contra de las circunstancias. Dijo, Señor, si ya me los diste, ahora hazlo poderoso en tu reino, ahora hazlo poderoso en tu nombre. Oh, y Samuel fue en su tiempo no había alguien más poderoso que Samuel. Samuel apenas tendría unos 12 años cuando ya Dios le hablaba audiblemente. Todavía no conocía la palabra de Dios, pero ya conocía al Dios de la palabra. Entonces ella era una mujer que entendía que si ella le había dedicado a Dios a su hijo, tarde o temprano Dios lo iba a usar de una manera sobrenatural. Y este muchachito a los 12 años ya hablaba con Dios. Ya Dios le decía lo que iba a pasar. Y ya estaba cambiando la historia de Israel. Y me llama la atención porque en el tiempo de Samuel estaba pasando algo triste, como a lo mejor está pasando ahora. En aquellos días, dice la palabra de Dios, capítulo 3 de Samuel, en el verso 1. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Escaseaba la palabra, pero no sobre el hijo que fue dedicado. En ese no había visión, mas no sobre el hijo que fue dedicado. Aunque escaseaba la palabra, venía palabra sobre Samuel. Aunque no había visión, venía visión sobre Samuel. ¿Sabes por qué? Porque una madre fue y lo dedicó a Dios y lo conectó con el Rey de la Gloria. Entonces esta mujer hace esto, le creyó a Dios. Ni los mismos hijos del sacerdote Elí, que a lo mejor la madre los había parido ahí mismo en el templo, alcanzaron la gloria de Dios que alcanzó Samuel, porque la madre lo dedicó para Dios. Es que esto no se trata de si soy la primera generación, la quinta, la 1000 generación, no. Esto se trata del poder de la dedicación, el poder que tiene una madre para ir al altar de Dios y entregarle a sus hijos. La fe de una madre, la acción de la dedicación lograron un hombre poderoso. Dice que la madre desde niño le metía la idea de quién iba a ser Samuel. Supuestamente quien debía de seguir el sacerdocio debían de ser los hijos de Elí. Pero la mamá, dice, cada año le llevaba una túnica de lino. El lino solamente era para la gente importante. Pero la madre ya le estaba inculcando al hijo. Dice, Ana, cada año subía a adorar a Dios, subía y llevaba a su hijo una túnica de lino. Le estaba diciendo, mira Samuel, para que no se te olvide cuando la llevas puesta de quién eres tú. Que no se te olvide que tu madre te ve como un poderoso, tu madre te ve como un importante. Aunque no tenga dinero, te visto de lino, sabiendo que vas a ser importante. Ella en sus acciones influía una fe no fingida sobre Samuel, una fe que accionaba. Y esta mujer tenía una fe de acción. Samuel veía el mal ejemplo de los hijos de Elí. Todos los días metían mujeres al templo, hacían cosas malas, quemaban incienso. Dice la Biblia que quemaban ahí ofrendas y holocaustos que no eran agradables a Dios.
Entonces Samuel veía el mal ejemplo. Samuel podía haberse ido por el mal camino siguiendo el ejemplo de los hijos de Eli, de Ofni y Fines. Pero era más poderosa la dedicación que su madre había hecho. Hay madres que dicen, es que mi hijo tiene un amigo que lo está mal influenciando. Ay, es que el primo lo está mal influenciando. Ay, es que la prima la está mal influenciando. No, lo que influencia a nuestros hijos es lo que yo haya hecho en el altar por ellos. La influencia de Ana era poderosa sobre Samuel, que Samuel no corrompía su corazón, pasaba lo que pasaba alrededor de él seguía oyendo la voz de Dios, sabía viendo visiones de Dios, sabía que había un poder, aunque él mismo en el sacerdote veía que el sacerdote era tolerante ante el pecado. Samuel decía, si yo hago algo malo, Elí no va a decir nada. Tampoco le dice nada a sus hijos. Pero Samuel no se conformaba con eso. Sabía que en su casa había una madre que lo había dedicado a Dios. Una madre que podía más que el mal ejemplo de los amigos. Una madre que podía más que la misma tolerancia del que ahora era un padre espiritual para él. Ay, hermana, es que se juntó con fulano. Hay gente que hasta me dijo, los hijos del pastor me lo echaron a perder. No, hermana, al que Dios ha escogido, al que una madre ha dedicado, no hay nadie que lo pueda echar a perder, porque fue dedicado para Dios todos los días de su vida. Fue un hombre poderoso. Antes de Samuel no había reyes, había jueces. El juez era el rey de Israel, era el que gobernaba Israel. Así como gobernó Débora, así como gobernó Otoniel, así como gobernó Josué, así gobernó también Samuel. Fue el último de los jueces, y cuando hubo reyes, él fue el que los ungió. Y aún fue el que los aconsejó. Y aún los reyes tenían que venir delante de él para pedir palabra. Y cuando el pueblo quería oír la voz de Dios, tenía que ir con Samuel. Y cuando el pueblo quería saber qué iba a pasar proféticamente, iban con el vidente Samuel. Porque Samuel tenía la capacidad de ver en visión el futuro, porque había sido bendecido y había sido entregado y dedicado a Dios. Él había sido elevado a otro nivel espiritual. A lo mejor él no lo había escogido, pero Dios le hablaba porque había una fe de una madre que lo había dedicado a Dios. Se volvió el hombre más poderoso en Israel por muchos años. ¿Por qué? Porque alguien se lo había dedicado a Dios. Hermana que me escuchas, Dios te ha entregado un poder. Y aún más que a ti se lo ha entregado a tus hijos. Hay una promesa, aún cuando Dios estaba castigando a la mujer en el Génesis. Ahí mismo en medio del castigo le da una autoridad. Y le dice, Satanás, voy a poner enemistad entre ella y entre ti. Tú la vas a herir en el talón, pero su simiente, sus hijos, van a venir y te van a aplastar la cabeza. En la maternidad hay poder. En la maternidad hay una bendición implícita que Dios nos ha dado. Y es que lo que nosotros declaremos sobre nuestros hijos, eso va a ser. Ahí donde tú estás, haz un acto de fe esta noche. Ahí donde tú estás, no importa quién esté alrededor de tuyo. Ahí como madre, si algún padre me está escuchando también, porque hay todavía más poder en el varón. Levanta tus manos. Y si están los dos juntos, hay más poder todavía. Y di, yo dedico. Y di el nombre de tus hijos. Yo los dedico para Dios todos los días de su vida. Di yo, así como dijo ella, yo Ana dedico a Samuel. Ahí donde tú estás, hermana Angie, dile, yo Angie, dedico a mis hijos, y menciona el nombre de tus hijos. Y todos los días que vivan serán de Dios. Hermana que me estás mirando, que estás escuchando esta palabra, abre tu boca, ahí donde estés, y di, yo dedico a mis hijos y serán del Señor todos los días. Y luego después de que termine esto, ve el sacrificio a los pies de Dios. Es una oración. Y aún estén, dice la Biblia, la iglesia tiene poder, las mujeres tienen poder. Cuando la iglesia ora, algo sucede.
Dice que aunque las puertas del infierno se abran en contra de la iglesia, dice, no pueden permanecer en contra de la iglesia. No prevalecerán. Tarde o temprano van a caer. No importa la circunstancia por la que estés pasando con tus hijos. Ve al trono de la gracia y dile, Señor, no me importa si quieren o no, yo igual te los dedico todos los días de su vida. Porque tengo poder y derecho como madre. Hermanas, el Día de las Madres no solo es un día para celebrar que soy madre, es un día para recordar la autoridad espiritual que Dios me ha dado. Es un día para entender y abrir los ojos que en medio de esa maternidad Dios me dio un poder que puedo declarar, que puedo hacer, que puedo activar los cielos a mi favor. Necesitamos creer como madres que la palabra que soltamos sobre nuestros hijos ha de tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y no es por mí, sino por el Dios al que yo les sirvo, sino por la fe que yo he puesto en ellos. No permitas que te gane el mundo. No permitas que por intimidación el enemigo te quite la autoridad que Dios te ha dado. El enemigo te da a entender que no vas a poder. Pero sabes una cosa, la maternidad funciona así. Podría ser que tú tengas $1,000 en tu bolsa. Alguien los dejó ahí y tú no sabías. Hay un sobre con tu nombre y te dice, te los entrego para que tú hagas con ellos lo que quieras. Y ese día se viene un problema, una calamidad y tú estás en tu casa llorando y dices, Dios, necesito $100. Necesito $100 para corregir este problema, pero no tengo nada. Y te mandan un mensaje de texto y te dice, hermana, cheque la cartera. Le dejé $1,000 allí. Pero tú no lo crees, dices, ay, sí, ¿cómo no? ¿Quién me va a dejar $1,000 así nada más? Así es la maternidad. Dios te ha dado 100 veces más de lo que tú crees. El problema es que no has abierto la cartera del cielo para entender que lo que tu hijo, que lo que tu esposo, que lo que tu casa, que lo que tu generación esté necesitando, está en el poder de ser madre. Y no solamente hablo a las que han podido tener hijos físicos, porque hay mujeres que no han podido tener hijos físicos, pero espiritualmente son madres. Le llevan almas a Dios. Le llevan fruto delante de Dios, fruto que agrada al Señor. Y el enemigo le hace ver que se le van a perder, que van a estar ahí, que andan temblando. ¿Sabes una cosa? Párate enfrente del enemigo y dile, no puedes arrebatarlos, porque yo también se los entregué al Señor, se los dediqué a Dios. Son almas que me costaron a mí, que me costaron oración, que me costaron de velo. Yo se las dediqué al Señor y serán del Señor todos los días de su vida. Oh, el Señor tiene cosas más poderosas. El detalle es que nosotros no abrimos y no entendemos los derechos que el cielo me ha dado sobre tus hijos, sobre tu generación, sobre tus amigos y sobre tus enemigos. Dios te ha dado poder. Solamente hay que usarlo. Quiero darle las gracias a las hermanas que han estado escuchando esta palabra, pero quiero concientizarte del poder que influye poder dedicar un hijo para Dios. Cuando tú dedicas algo, ya no hay vuelta atrás. La gente que vaya a hacer rituales y le dedica su vida a Satanás, tarde o temprano la va a destruir el enemigo. No hay vuelta atrás. Pero si tu madre te levantas en la autoridad de Dios y dedicas tus hijos al Señor todos los días de su vida, no hay vuelta atrás. Tarde o temprano van a estar allá en el cielo. Tarde o temprano van a hacer lo que tú dijiste que iban a hacer. Tarde o temprano van a hacer lo que tú le pediste a Dios. Por este hijo oraba y Dios me dio lo que le pedí. Eso es, dice, Dios tiene pensamientos acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal para darle el fin que tú esperas. Lo que tú estás esperando es el mismo anhelo del corazón de Dios de darte. Solamente tienes que entender que el enemigo te intimida porque sabe que el poder que tú tienes, ¿qué le has estado pidiendo a Dios?
sube tus niveles de calidad. Si le estás pidiendo solamente que tu hijo se arrepienta, dile, Señor, no, ¿sabes qué? Una cosa, me estoy equivocando como te pido. No solamente quiero que venga Dios, quiero que cuando venga le mandes un manto profético, un don de sanidad, de liberación, de lo que sea. Generalmente en lo mismo que están fallando es en lo que Dios los va a usar. Si tu hijo es un drogadicto, Dios le va a dar poder para liberar a los que viven las drogas. Porque sobre la gracia que reciba, dice, das de gracia lo que recibiste por gracia. Si tu hijo está teniendo problemas de adulterio, de fornicación, cuando venga a los pies de Dios va a ser un restaurador de matrimonios. Va a ser un restaurador. Eso va a ser. Cuando tú tienes un hijo que tiene problemas de carácter, un rebelde, cuando venga Dios va a ser un Moisés, un noble. Porque la gracia que Dios le va a dar es la misma gracia que va a poder impartir. Si tu hijo siempre habla mal, es una persona negativa, prepárate para recibir un profeta en tu casa. Pero tienes que activar la fe, madre. Solo por el hecho de que hayan salido de tu vientre, hay una autoridad delegada en el cielo para ti. Abre tu boca, dedícaselos al Señor, levanta tus manos ahí. Y en medio de tu fe, dile, Señor, te dedico a mis hijos. Serán tuyos todos los días. Aún en los días que parezca que no te van a servir, ahí va a venir temor de Dios. Aún en los días que parezca que el enemigo me los va a quitar de allá, me los vas a traer. Hasta el lodo cenagoso en el que esté metido, hasta allá el Señor, dice el salmista, remanga la manga de la santidad, y hasta ahí se mete la mano y lo saca. Pero Dios te va a dar lo que tú le pidas. No solamente le pides, trae a mi hijo, dile, tráelo. Pero que venga a arrebatar brazo y testa, que arranque lo que sea del infierno. Pide hijos poderosos. Pide hijos que clamen a Dios. Y Dios te va a dar lo que tú pides. Hoy más que nunca en este tiempo, que las trompetas del cielo están sonando de que el Señor ya viene, derrámate como Ana. Lo mínimamente que Ana duró tirada en ese altar fueron 3 días. Si no es que fue una semana, porque era lo que duraba el tiempo de esa fiesta. Desde que llegó, se metió al templo a llorar y se levantó cuando se tenían que regresar a su asilo. Probablemente Ana de 3 a 5 días estuvo tirada en el altar. No se limitó, pero tampoco se limitó en pedir, y Dios no se limitó en entregarle. Ahorita en este tiempo, aún en el pueblo de Israel, a la misma par que un Moisés, es considerado un Samuel. En la palabra de Dios, uno de los profetas mayores del pueblo de Dios fue Samuel, el hijo de la madre inútil, de la que no servía. Que no importa quién eres tú, importa quién es el Dios al que tú le sirves, al que le pides, pero sobre todo al que le crees. Quiero despedirme dejando esta palabra de fe sobre ti. Al que cree, todo le es posible. Porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. El Señor te bendiga y pide en grande, hermana.